4. Libro de Nehemías, capítulo número 4. En esta noche vamos a estar compartiendo acerca de cómo vencer el desaliento. Ahí tenemos cómo vencer el desaliento. Vamos a tener una introducción, vamos a tener después cómo llega el desaliento a nuestra vida y cómo resuelvo el tema o el problema del desaliento. ¿Qué decir del desaliento? Bueno, en primer lugar, que es el enemigo que más rápido viene a la vida del cristiano y que es más eficiente para detener la obra de Dios. Se dice que es una de las armas predilectas del diablo para detener la obra y para hacer que el cristiano deje de hacer lo que está haciendo. Una vuelta alguien decía, una ilustración, una historia de que Satanás, tenía problemas económicos, ¿no? Como todos nosotros, y empieza a vender distintas armas. Entonces dice que abre una tienda y allí coloca las mentiras para vender, coloca el robo, coloca el asesinato, la fornicación, el adulterio, y cada una tenía un precio distinto. Pero detrás del lugar donde se vendía estaba el arma más preciada de Satanás, que no tenía precio y que él no estaba dispuesto a vender, y ese era el desaliento. Cuando le preguntan por qué no lo vendía, él decía, no, porque este es el arma más poderosa que tengo para hacer caer al cristiano, para hacer caer al creyente. A través del desaliento, después el creyente deja de escudriñar las escrituras, deja de reunirse, deja de orar y termina yéndose al mundo, y así ese soldado que es oposición para el reino de las tinieblas termina desafectado de cualquier tipo de guerra, de cualquier tipo de batalla espiritual, termina fuera y no gana almas para Cristo. Así es como el desaliento opera en cada una de nuestras vidas. Generalmente el desaliento va apareciendo cuando nos cansamos y entendemos como desaliento a la pérdida de algunas cosas. Miren, el desaliento puede ser pérdida, por ejemplo, del valor, de menospreciarnos, de no tener valentía para seguir adelante, ni fuerzas para poder soportar aquello que estamos llevando adelante. Puede ser una prueba, puede ser una tarea, etc. Ausencia de ánimo, ausencia de ánimo, no tengo ganas, no tengo fuerzas para seguir, estoy decaído, por ejemplo. Y también el descorazonar, ¿no? Una palabra que quizás no usamos tanto, pero que ya no se pone ímpetu en la tarea. Y así viene el desaliento a cada una de nuestras vidas. Es interesante poder pensar en algunas cosas. Por ejemplo, que en el Nuevo Testamento aparece una sola vez la palabra desaliento y está en Colosenses 3:21. Pero la encontramos varias veces como desmayar. En esencia es prácticamente lo mismo. Desalentar o desmayar es prácticamente lo mismo. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos varias veces con estos términos. Allí tenemos algunos versículos, por ejemplo, que podemos leer en pantalla. 2 Corintios 4, versículo 1 y versículo número 16. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y continúa el versículo número 16, el apóstol Pablo, diciendo, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A veces el desaliento
viene por el desgaste físico, porque ya vamos perdiendo capacidades, perdiendo posibilidades de hacer cosas con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja el apóstol? Bueno, ya que nuestro cuerpo empieza a fallar algunas funciones, porque no tenemos el vigor, no tenemos la fuerza. Por ejemplo, cuando teníamos 20 años hacíamos cosas que hoy por hoy no la podemos hacer. Jugar un partido de 2 tiempos de 40 minutos, 45 minutos, ya no lo podemos hacer. Yo no pude jugarlo nunca, pero seguramente ustedes sí, muchos de ustedes sí, y hoy día quizás con medio tiempo ya estamos ahí al límite. Pero dice el apóstol, no desmayemos, cuando venga el desaliento por los problemas de edad del cuerpo, bueno, entonces enfoquémonos en buscar aliento en el crecimiento y en la vida espiritual. Por eso dice que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Parece una dicotomía, ¿no es cierto? Algo que nosotros que la mente natural no lo puede comprender. Pero a medida que se va desgastando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual puede ir creciendo, se puede ir desarrollando, puede ir ganando vigor en algunos aspectos para servir a Dios, para servir a la iglesia, para servir a otros y para poder seguir creciendo en las cosas de Dios. En Efesios 3:13, por ejemplo, tenemos otro caso, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y acá hay otra causa que podemos pensar en la cual puede venir el desaliento, y es cuando alguien que amamos está sufriendo. Los efesios se sentían decaídos por el sufrimiento que tenían el apóstol Pablo, y el apóstol justamente los instruye en que no decaiga el ánimo por el sufrimiento que tenía el apóstol, sino por el contrario, que ellos sigan pensando y enfocándose en las cosas de Dios, que dice que son vuestra gloria. Son vuestra gloria. Las tribulaciones de Pablo son vuestra gloria, son vuestra conquista, porque ellos tenían que orar por el apóstol, en este sentido, apoyarlo en oración, y Dios iba a mostrar a su debido tiempo su voluntad. Siguiendo adelante, encontramos también en Lucas 18:1, por ejemplo, el Señor Jesucristo, que también dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y esta es una parábola muy interesante que después, si quieren, ustedes la pueden leer. Ahora no la podemos leer por razones de tiempo, pero que habla acerca de un juez y de una viuda que pide que le haga justicia. Y dice que esta viuda continuamente está pidiendo justicia, y aunque el juez quizás no le prestara atención, pero por la cantidad de veces que ella va y pide justicia y la importunidad, dice que será escuchada. Si un hombre que es injusto escucha a una petición de esta manera, ¿cuánto más nuestro Dios o nuestro Padre Celestial lo hará de este modo, ¿no es cierto? El tema de no cansarse, como dicen, de golpear puertas, de no desmayar y de estar orando siempre. Bueno, vamos a leer entonces el libro de Nehemías, capítulo número 4. Ya vamos a ir introduciéndonos. Capítulo 4, a partir del versículo número 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti,
porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche, y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y sigue la lectura más adelante, después vamos a leer algunos versículos más, pero como introducción podemos recordar que la historia nos enseña que 70 años antes de estos hechos que hemos leído, los babilonios habían invadido Jerusalén. Ustedes se acuerdan que el reino de Judá fue invadido, fueron llevados cautivos, arrasaron con la ciudad, la quemaron, destruyeron el templo de Salomón, robaron todo lo que había adentro, incluso se llevaron el arca, y llevaron cautivos a Babilonia a un grupo de judíos, entre ellos estaba el profeta Daniel. Y ustedes se acuerdan la historia de Daniel, allí con el rey Nabucodonosor, y todas las cosas y las penurias que tuvo que pasar el pueblo de Israel estando cautivos en Babilonia. 70 años después de todo esto, los persas toman el gobierno y asume el rey Ciro. Y el rey Ciro les permite a los israelitas volver. Aquí tenemos lo que es los profetas post-exílicos que relatan todos estos hechos, que vuelve el pueblo de Israel a sus tierras, vuelven a la tierra prometida. Hay un grupo que vuelve de la mano de Zorobabel. Es un primer grupo que comienza la reconstrucción del templo. Lo primero que hacen es de la mano de Zorobabel, entonces llegan y empiezan a reconstruir el templo, a sacar toda la inmundicia que había dentro, la suciedad, a limpiar, a poner todo en orden, a reparar los pórticos del templo y demás. Y en segundo lugar hay un segundo grupo que llega a Jerusalén, y en este grupo llega Esdras y Nehemías. Esdras llega con un propósito porque él era sacerdote. Esdras llega con el propósito de renovar el corazón del pueblo por medio de la ley. Estas personas tenían que volver a escuchar las escrituras, volver a escuchar la ley de Dios. Ustedes si leen el libro de Nehemías, dice que pasaron todo el día, toda una mañana y toda una tarde, hasta la noche, leyendo las escrituras. Todo el pueblo como un solo hombre. Es tremendo volver a redescubrir entonces el libro de la ley y renovar el corazón de este pueblo de la mano del sacerdote Esdras. Y Nehemías venía con otro propósito, que era la de restaurar los muros de la ciudad para tener seguridad. Nehemías era un administrador. Entonces, por un lado tenemos Zorobabel, que reconstruye el templo con el primer grupo. El segundo grupo viene de la mano de Esdras y Nehemías. Esdras para renovar el corazón por medio de la ley y brindar protección espiritual al pueblo, y Nehemías para restaurar los muros y brindar protección de seguridad y física al pueblo. Allí en el capítulo número 4 que nosotros recién leímos, la reconstrucción de los muros dice que estaba por la mitad. ¿Y qué pasó? Los vecinos no les agradó que esto fuera así. Hubieran preferido que Jerusalén siguiera devastada, indefensa, y entre los enemigos aparecen dos personajes. Uno es Sanbalat, que era un sátrapa persa de Samaria, es decir,
los persas habían puesto gobernadores, estos gobernadores eran llamados sátrapas, y este Sanbalat era un gobernador de la provincia de Samaria, y venía a molestar al pueblo judío mientras estaba restaurando los muros. Otra persona que también fue opositor a la obra era Tobías, que era un amonita, hijo de Amón. Este amonita se asoció también con Sanbalat en contra de los israelitas. Si bien estos dos antes se disputaban las tierras y tal vez eran enemigos, ahora se habían unido en causa común para ser oposición al pueblo de Dios. Seguimos adelante y esto es el contexto histórico. Y ahora vamos a ver cuando llega el desaliento. ¿Cuándo aparece o generalmente cuándo podemos esperar que venga el desaliento a cada una de nuestras vidas? Generalmente el desaliento, como nosotros recién lo dijimos, es cuando aparece cuando estamos en la mitad de algo. Generalmente pasa cuando estamos a la mitad del año. Empezamos al principio de año con una tarea, con una obra, con un ministerio en la iglesia, hacemos la inauguración, vienen muchas personas, y bueno, estamos animados, pero cuando llega a mitad de año, ahí es como que las fuerzas empiezan a flaquear. También con una obra en construcción, ¿no? Uno empieza muy contento, limpiando el terreno, haciendo el zanjeo, los cimientos, pero cuando ya empezamos y llegamos a la mitad de las paredes y todavía estamos anhelando llegar al encadenado, ahí empiezan los problemas. Es cuando la cosa se pone más difícil y aparece la oposición. Nos pasa con todo, nos pasa cuando empezamos con un curso, con un estudio en la obra del Señor o en cualquier otra tarea. Y fíjense lo que está pasándole al pueblo de Israel, y de ahí vamos a tomar algunas cosas o algunos ejemplos. En primer lugar, vemos que ellos se fatigan. Allí en el versículo número 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ellos habían estado trabajando más o menos por un mes, porque la reconstrucción total del templo, de los muros, llevaron 52 días. Estaban a la mitad, estaban más o menos a un mes de estar trabajando, estaban cansados, y allí es donde empiezan a faltarle las fuerzas y se empiezan a volver vulnerables al ataque del enemigo, cuando empiezan a fallar las fuerzas. A veces nos pasa a nosotros también esto. Estamos trabajando en la obra del Señor, hay mucho trabajo, hay muchas tareas que tenemos que llevar adelante, y cuando ya llevamos un buen tiempo desarrollando una tarea, nos empezamos a cansar, físicamente estoy hablando. Y allí nos volvemos vulnerables a la fatiga y empieza el desaliento, y nos empezamos a cansar, nos empezamos a bajonear, y empezamos a querer dejar la obra. Por eso es muy importante que administremos nuestras fuerzas y que tengamos un buen descanso. Es bueno descansar, es bueno tomarnos a veces unas mini vacaciones en medio de la tarea, delegar un corto tiempo a alguien para poder retomar con más fuerzas lo que estamos llevando adelante. Dios no se va a enojar por esto, por el contrario, es necesario que podamos tener el tiempo administrado y administrar nuestras fuerzas para poder volver con más ganas. En segundo lugar, vemos que ellos también sufren de frustración. Fíjense en la segunda parte del versículo 10, dice que el escombro era mucho. El escombro era mucho, trabajaban de forma incansable, pero como el escombro era tanto, sentían que no podrían reconstruir la muralla. Había grandes montañas de piedras que habían sido derramadas, tiradas, volteadas e incendiadas,
y ellos tenían que continuar con la reconstrucción, lo cual complicaba todo esto. Para esto debían demoler lo que quedaba en pie. Yo no soy muy asiduo a la construcción, pero imagino que es más sencillo comenzar una construcción nueva de cero, con material nuevo, que tener que voltear algo que ya está, limpiar, hacer de vuelta los cimientos y con esos mismos materiales reutilizarlos para volver a hacer la obra. Eso es lo que estaba pasando a ellos. Ellos tenían que demoler lo que quedaba en pie, limpiar a fondo los cimientos para poder volver a comenzar la construcción. Y al ver que no había avance en la obra, porque realmente no les costaba mucho comenzar a construir, porque tenían que derribar lo que había quedado, piedras que habían incendiado, había seguramente 70 años, había crecido la hierba sobre eso, tenían que descubrir los montículos de piedra, limpiarlos, acarrearlos, y luego comenzar la construcción. Entonces esto sería de gran frustración para el pueblo. ¿Por qué? Porque no veían el avance, no veían que la tarea esté rindiendo sus frutos. Y al no ver el avance de la tarea, se desalentaron. Hay que aprender a manejar esto, a manejar la ansiedad, a manejar el estrés. A veces nosotros queremos comenzar una obra y que la obra dé fruto al otro día. En cualquier tarea, ¿no? Dentro de la iglesia. Queremos que al otro día ya empiece a dar fruto, que ya al otro día venga más gente, que ya al otro día vengan más niños. Y a veces esto no es así, a veces hay que tener paciencia y no frustrarse. ¿Por qué? Porque vemos que el escombro es mucho, hay que ganar el barrio, hay que ganar el pueblo, pero es muy grande. Y bueno, pero algún día tenemos que comenzar. Y tal vez nos pase como a los israelitas en este caso, es mucho, nos frustramos, nos cansamos y queremos abandonar, pero tenemos que aprender a manejar la ansiedad, el estrés, ya que, miren, alguien dijo que podemos vivir la vida, agotarla o quemarla. Y es preferible vivir la vida, porque agotarse y quemarse tampoco, quemar la vida y el tiempo tampoco tiene sentido. Hay que vivirla para Dios, disfrutarla y disfrutar de la tarea que estamos llevando adelante. Seguimos adelante y vemos que otra cosa que también les estaba afectando a ellos era el fracaso. En el versículo 10, en la última parte, ellos decían, y no podemos edificar el muro, no podemos edificar el muro. Ya se habían mentalizado de que eso no lo iban a poder hacer. Ellos se decían uno al otro, esto no va a resultar, nunca lo vamos a conseguir, y por ende esto va a quedar inconcluso. No tenían la energía para continuar. ¿Por qué? Porque así lo habían decidido que eso no lo iban a poder terminar. Se habían programado de esta manera, ya se habían mentalizado así, y no tenían la energía para seguir adelante. Debemos pensar qué hacemos con nuestros fracasos. A veces vamos a tener fracasos en la obra de Dios. Y tenemos que pensar qué hacemos, si lo usamos para seguir adelante, para dar una vuelta a la página y continuar, o si vamos a renunciar. Miren, el enemigo está esperando que esto suceda y dice que nos va a meter un montón de mentiras para que abandonemos la tarea. Está dispuesto a meternos un montón de mentiras, a engañarnos, a decir que no lo vamos a poder lograr, que no lo vamos a poder conseguir, que no vamos a ir a ningún lado, y va a hacer leña, como quien dice, del árbol caído cuando vengan los tiempos donde pueda haber algún tipo de fracaso. Pero al final hicimos esta campaña, no vino nadie. Y bueno, pero no hacemos más. No, sigamos trabajando, sigamos sirviendo al Señor. No nos desalentemos por un fracaso, por el contrario. Hay una propiedad o una capacidad en psicología que se llama la resiliencia.
resiliencia. Y es la capacidad de levantarse de situaciones complejas, de fracasos, y volver a trabajar y de volver a reactivar la tarea o la obra. Y finalmente, lo que podemos encontrar también como dificultad es el miedo. Ellos tuvieron fatiga, frustración, fracaso, pero también tuvieron miedo. Fíjense en el versículo número 11, que no lo leímos, donde dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense, hasta 10 veces recibían amenazas para que cese la obra de manera definitiva. Un poco como esto, como que cuando lo menos lo esperen, los vamos a matar. Y los mismos hermanos de ellos lo traían, los mismos judíos que vivían entre medio de estos pueblos. Venían y decían, ¿saben lo que dicen? Que les van a matar, que van a caer, y hasta 10 veces lo dicen, lo repiten continuamente, sembrando el miedo, sembrando el terror en medio del pueblo que estaba trabajando. Recibían amenazas para que cese la obra de manera definitiva, además del cansancio y la frustración. Los escrómbolos también tenían que luchar con los chismes de los enemigos que se infiltraban y los amenazaban. Y miren, las críticas matan proyectos, matan tareas, matan ideas, pensamientos y también matan a las personas. Matan las críticas. A veces las críticas vienen de propios creyentes. Propios creyentes vienen y traen críticas. Están infiltrados, están metidos en el mundo y vienen del mundo trayendo estas cosas. Como estos que vivían en medio de estos pueblos que no conocían a Dios, eran pueblos paganos, y ellos vivían y lo que escuchaban lo traían, y traían las críticas para sembrar el miedo y el terror. Ahora, por esto, cuando vienen estas críticas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en Dios, enfocarnos en sus promesas, y cerrar los oídos a nuestro enemigo, o a nuestros enemigos. Muy bien, ahora presentamos la introducción, el contexto y el problema. Ahora vamos a presentar cuál es la solución que la palabra de Dios nos da para resolver el desaliento, para cuando viene el desaliento, la depresión a mi vida. Fíjense, en primer lugar, dice clamé, versículo 4 y 5. Dice, clame a Dios. Versículo 4 lo leemos y dice, oye, oh Dios nuestro, dice Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero es orar. A veces es lo último que hacemos. Es lo último que hacemos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y no podemos salir adelante con esto, y no podemos salir adelante con lo otro, nos estamos bajoneando, no tenemos ganas, no tenemos fuerza. Y bueno, vamos a orar, a ver qué pasa. No, hermano, no. La palabra de Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es orar. No dejemos para lo último esta preciosa herramienta que tenemos para salir adelante. Clamé a Dios y Él me escuchó, Él me oyó. Dios está esperándonos para que podamos hablar con Él. A veces, lamentablemente, cometemos ese error. Cuando ya no le encontramos la vuelta a la cosa, cuando ya estamos desalentados, desanimados, decimos, bueno, vamos a orar. Es lo primero. Clame, hermano, clamemos a Dios en primer lugar para que Dios nos dé la fuerza
y que junto con la prueba venga la salida. Tal vez nos pueda ayudar a hacer una lista de las cosas que nos están llevando al desaliento, escribirlas, para no olvidar ninguna, y leerlas en la presencia de Dios en voz alta. Tal vez esto nos pueda ayudar para llevarlo a Dios en oración y no olvidar ninguna de aquellas cosas que apagan nuestra vida, que apagan la obra de Dios y la obra que está haciendo Dios en cada una de nuestras vidas. Clame a Dios, clamemos a Dios. En segundo lugar, siga la obra que Dios le ha dado que haga. Capítulo 4, 6. ¿Qué dice lo que hicieron ellos? Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Sigamos la tarea, no abandonemos, no, siga con la obra que Dios le ha dado, no debemos renunciar, porque así le daremos la oportunidad a Satanás de que se salga con la suya, estará satisfecho de haber detenido la obra. Fíjense en versículo 3 del capítulo 6, ahí a la vuelta. Resulta que Tobías y Sanbalat los llaman a Nehemías para tener una negociación. Y fíjense lo que hace Nehemías. Dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Él estaba decidido a no dejar la obra ni un solo minuto. Entonces dice, les mandó un mensajero. ¿Para qué? Para que la obra no se detenga, que la obra de Dios no se detenga, hermanos, por ninguna razón, por ningún motivo. Oremos, ore, clame, siga. En tercer lugar, concentrémonos en el total de la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión parcial de lo que estamos haciendo. Y nos parece que lo que hacemos para Dios es muy pequeño y que no tiene importancia. Y realmente sí tiene importancia, y es importante para Dios que cada uno de nosotros estemos vertiendo y ejerciendo nuestros dones y nuestra tarea en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, en la iglesia local, porque la iglesia local pertenece a la iglesia, a la iglesia mundial, y hay una obra que Cristo está haciendo a través de su iglesia, a través de la iglesia local, pero a través de toda la iglesia. Y la tarea que usted hace y que yo hago es importante para Dios. Entonces tenemos que concentrarnos teniendo una visión completa de la tarea y de la obra. Fíjense lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Concentrémonos. Ellos tenían este problema, las montañas de escombros no les permitían una buena comunicación visual, no sabían quién estaba más allá. Las montañas de escombros los tapaban, y detrás de esas montañas había otro grupo, y así sucesivamente, y no se veían entre ellos, y se desanimaban. Y cada uno tenía, como decíamos recién, una vista parcial de las obras. Ellos debían recuperar la perspectiva de toda la tarea, de todo el trabajo. Entonces, Nehemías, que era un buen administrador, se encargó de poner protección y de reunir a las familias y de diseñar un sistema que si alguno era atacado, todos podían ir a auxiliarlo. Dice que construían con la cuchara en una mano y con la espada en la otra. Y ellos tenían la posibilidad de hacer sonar las bocinas. Y donde se escuchaba la bocina había que ir para defender. Esto lo logró Nehemías, organizó todo para que supieran que ellos no estaban solos. El desaliento viene a veces por esto, porque perdemos los propósitos de Dios y las perspectivas de su obra. Hay una historia que ustedes pueden quizás leerla en un libro o verla en la película
en YouTube, que es la película de Johnny Erickson. Johnny Erickson. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, nosotros vimos la película esta, de una jovencita que se tira en un lago que no era muy profundo y termina teniendo una lesión en su médula espinal y pierde la capacidad de mover sus manos y sus piernas. Y aún así ella nunca dejó de hablar del Señor, nunca se desalentó. Tuvo momentos de angustia, de dolor, de frustración, pero siempre daba testimonio y veía, cada vez que estaba en el hospital, haciendo algún tipo de terapia, de recuperación, la posibilidad de poder hablarles a otros de Cristo. Hoy día ella sigue dando testimonio de su fe en Jesucristo, cuando solamente lo que podía mover era su cabeza y su boca. Aprendió a pintar con la boca, aprendió a escribir, y la verdad que es algo que podamos tomar como ejemplo de concentrarse en toda la obra del Señor y no mirar solamente aquello que hemos perdido o aquello que hemos dejado de lado, nuestros fracasos o nuestra por ahí, debilidad. El Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? No prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia. La iglesia es victoriosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es victorioso, aquel que venció en la cruz del Calvario y es el que está por delante de nosotros. En cuarto lugar, apropiese de las promesas de Dios. Hermano, hermana, apropiémonos, tomemos y hagamos nuestras las promesas que Dios tiene en las Escrituras. En la segunda parte del versículo 14 dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Apropiémonos, no temamos. Cuando venga el desaliento, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Ahora es cierto, cuando viene el desaliento no tengamos ganas de hacer nada. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de agarrar la Biblia, pero tenemos que obligarnos a comer la palabra, a alimentar nuestro espíritu. Aun cuando no tengamos ganas, lo tenemos que hacer. Tenemos que obligarnos a alimentarnos de la Escritura. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos hable por medio de ella. Hasta que Dios hable a nuestra vida por medio de ella. El Salmo 46, Salmo 46:1, por ejemplo, dice así. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, etcétera, etcétera. Y podemos seguir leyendo. Buscar en los salmos, buscar en la Escritura completa la fortaleza para el momento del desaliento. Segunda de Tesalonicenses 3:13 podemos leer, Gálatas 6:9, que dice, no se desalienten, no nos desmayemos, no nos desalentemos, aun cuando estemos haciendo lo bueno, porque cuando estemos haciendo lo bueno probablemente también venga el desaliento, y bueno, tenemos que fortalecernos. Y finalmente, y para ir terminando, lleve la carga de otros. Llevemos la carga de otros. Cuando leemos allí en el versículo, por ejemplo, el 17 de Nehemías 4, dice que los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, lo que recién les dije. Y por ejemplo, en el versículo número 23, dice, y ni yo, hablando Nehemías, ¿no? En primera persona, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia,
que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. 52 días vestidos. Solamente se quitaban la ropa para bañarse, para asearse, se volvían a colocar toda la ropa, se ceñían la ropa, tomaban la espada, tomaban la cuchara y seguían trabajando. Y llevaban unos las cargas de otros. Vemos que en este pasaje todos recibían la ayuda mutua. Nunca bajaban la guardia, solo se desnudaban, dice, para bañarse, hacían guardia y velaban de día y de noche, dice el versículo 21 y 22. Dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, y también, como dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Qué? Unos se servían a otros, cada uno llevaba la carga de otros. Si hay desaliento, asistamos a otro. ¿Estás desalentado? Alenta a otro, asistilo. A enfermos, desvalidos, angustiados, a los que están solos, enfriados. Ya que de este modo vamos a estar sembrando, alentando a otros. Y dice la Escritura que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, queremos recibir aliento, queremos recibir energía para seguir adelante, fuerzas, ganas. Alentemos a otros, alentemos a los que necesitan. Y de este modo, sembrando lo que esto, estaremos también recibiéndolos. Queremos aliento, alentemos a otros. Todos, sin excepción, necesitamos dar y recibir palabra de aliento. Cuán importante es poder darle aliento, alentar a los hermanos, aun cuando por ahí nos equivocamos, cuando cometemos errores, porque ninguno es perfecto, pero siempre alentar, no criticar, dejar las críticas de largo. Te voy a decir una crítica constructiva, empiezan algunos, ¿no? Y empiezan, y te dan con un caño, una crítica constructiva. O por ahí te dice, te lo digo para que estés orando. Y vienen con un chisme, y vienen con una cosa que hay que cortarla, hay que sacarla. Si no es de aliento y de edificación, dejémoslo afuera. Todos, sin excepción, necesitamos dar y recibir palabras de aliento. Tal vez algunos de nosotros en esta tarde estamos pasando por alguna situación en la cual necesitamos recibir aliento de parte del Señor. Y es momento entonces de estar enfocados en esto y pensando en lo que hizo el pueblo de Israel. 52 días reedificaron los muros, reedificaron el templo, y el Señor fue fiel al cuidarlos, al protegerlos y al bendecirlos. Y del mismo modo lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos salir adelante cuando estamos desalentados, podamos levantar la cabeza, podamos tener confianza. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio del año, estamos en medio de todo lo que está complicado. La cosa que se viene adelante parece que está oscuro, el panorama y demás. Pero tenemos que estar confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo, nos va a decir un montón de mentiras, nos vamos a bajonear y vamos a dejar la fe. Y por el contrario, sabemos que está todo bajo el control de nuestro Señor y bendito Salvador. Y en ese sentido tenemos que estar confiados y vencer al desaliento con estas palabras que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Le voy a pedir a Marcelo Salvatierra, si es tan amable, de dirigirnos al Señor en una oración para terminar con esta reunión. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, oramos, nuestros hermanos, inclinamos el rostro, cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro espíritu al Señor para rogar, clamar, suplicar por estas veces que vienen a nuestras vidas el desaliento, el desánimo, como decía nuestro hermano, el desmayar. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, la oportunidad que tenemos una vez más de escuchar tu voz
y a través de tu palabra saber, Señor, que podemos contar contigo en todo momento, en todo lugar. Podemos contar, Señor, con tu Espíritu, podemos contar con la persona bendita de Cristo y también podemos contar con nuestros hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque cuando ocurre el desaliento, cuando viene la frustración, el fracaso, cuando viene aquel miedo a nuestras vidas, Señor, tú nos hablas a cada uno de nuestros corazones. Nos pide que estemos atentos en el clamor, pedir, Señor, orar, suplicar, que tú estás atento, Señor, a nuestras voces. Y también, Señor, te damos las gracias, porque tú, Señor, nos permites de estar trabajando en tu obra. Sabemos que es la obra del Señor y nosotros nos debemos de encargar de Él, que Él se encargará de la obra. Te pedimos, Señor, que tú nos alientes, nos animes, nos ayudes, nos acompañes como hasta ahora lo has hecho, y agradecemos, Señor, esa compañía. También te pedimos, Padre, que tú nos permitas ser, Señor, ayudadores, que podamos, Señor, brindarnos los unos a los otros, con todo servicio, con toda nuestra mente y nuestro corazón también, como sirviendo al Señor y no a los hombres. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos de entrar ante tu trono, gracias por habernos permitido un día más celebrar, Señor, la cena del Señor y estar en comunión con nuestros hermanos. Te agradecemos todo esto y te pedimos tu guía y dirección en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.